Hola familia, fijaos qué pedazo de oreja al ajillo que nos hemos marcado hoy. Una receta que sin duda no puede faltar en ningún buen bar de tapas de España y ahora en vuestra casa. Así que si os apetece saber cómo la hemos hecho, vemos la intro y empezamos. Hola familia, bienvenidos a Cocina con Patri, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, divertidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Venga familia, pues vamos a empezar con este clasicazo donde los haya. Para mí, una de las mejores tapas que se puede encontrar en cualquier bar de este país. La oreja al ajillo, una pasada. Entonces, para ello vamos a poner un puchero al fuego con el fuego fuerte. Vamos a darle rock and roll, pero no le vamos a echar nada de aceite, porque la oreja ya tiene bastante grasa. Entonces, no le vamos a añadir aún más grasa. Entonces, con el puchero bien caliente, echamos la oreja. ¿Veis cómo con el calor va soltando su grasilla? Bueno, pues con esa grasilla es con la que la vamos a cocinar. Entonces, vamos a tenerla a fuego, como os digo, fuerte, removiéndola de vez en cuando hasta que se nos empiece a dorar, que coja una textura crujientita. Le echamos sal al gusto, lo mezclamos bien para que se distribuya bien la sal por toda la oreja y, como os digo, vamos a cocinarla a fuego fuerte hasta que se nos haya dorado toda la oreja. Mirad, ya la tenemos doradita la oreja, se nos ha fritito bien. Bueno, pues entonces ahora la vamos a sacar a un cuenco y la vamos a reservar. ¿Veis? A esto me refería antes cuando os decía lo de la grasa de la oreja. ¿Veis que ha quedado aquí esta grasilla, este aceite de la oreja con todo el sabor, por cierto, de la oreja? Bueno, pues con esto va a ser más que suficiente, no le vamos a echar nada más de aceite. Ahora, a continuación, bajamos el fuego al mínimo y echamos los ajos picados. Pues a ver, yo los he picado muy finitos, pero vosotros si en vez de picado queréis hacer láminas, vale exactamente igual. Bueno, lo removemos un poquito y esto vamos a dejar que se nos dore un poco. Ojito, tener cuidado que no se os queme, porque como se os queme, esto amarga como un demonio. Entonces, vigilándolo, cuando esté doradito, continuamos. Mirad, ya tenemos el ajo doradito. Bueno, pues ahora, a continuación, volvemos a echar la oreja junto con el ajo. Lo mezclamos un poquito para que la oreja se vaya impregnando ya del sabor del ajo. Y ahora, a continuación, el vino blanco. Vamos a mezclarlo bien para que la oreja ya coja el sabor, vaya cogiendo el sabor de todos los ingredientes. Y esto a fuego medio lo vamos a tener cocinando. No os voy a dar una cantidad de tiempo, sino que vamos a ir vigilándolo hasta que la salsita reduzca casi por completo, que quede nada, medio centímetro de salsita, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a dejar ese tiempo que se nos cocine todo el conjunto de forma uniforme. Ya tenemos la oreja casi lista. Si os fijáis, la salsita ha desaparecido casi por completo, queda un poquito, que es lo suficiente para que esta receta sea un auténtico espectáculo. Bueno, pues ahora, durante un minutillo la vamos a tener cociendo junto con un buen puñado de perejil. Lo movemos para que se mezcle bien con el resto de los ingredientes y, como os digo, un minuto y servimos. Mirad familia, aquí me pilláis ya sirviendo este pedazo de recetón que hemos hecho, un clasicazo de todos los bares de España. No creo que no haya un bar en este país donde no sirvan este pedazo de tapa. Una pasada, fijaos, cremosita, con la salsa que hemos hecho con el vino blanco, el ajito, ahora el perejil que le echamos a última hora. ¡Buah! Fijaos familia, qué espectáculo de plato. Bueno, esto ya, un poquito de pan, una buena cervecita fría y para adentro. Bueno familia, pues aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis. Espero que os haya gustado la receta y el vídeo.
Si ha sido así, os agradecería un montonazo de todo corazón que me dejaréis un pedazo de like. Y nada más que deciros que si os apetece, nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima.